continuación le damos la palabra al público para que haga preguntas relativas a las ponencias de los profesores Carnevali y Fofana. Profesor Lombardi. Muchas gracias por la invitación y gracias a los profesores Carnevali y Fofana, especialmente al segundo, un gusto tenerlo en nuestro país. Dos preguntas muy breves para ambos, digamos, para quien quiera responder. ¿En qué medida ven ustedes que se trata ya de esta europeización del derecho penal, ya no solo de una diversidad de objetos, digamos, nuevos bienes jurídicos, ¿no?, sino en qué medida hay una diversidad también de metodología, ¿no?, de aproximación a esos nuevos objetos? Si es así, y si fuese el caso, ¿en qué medida ha tenido influencia o tiene influencia la tradición anglosajona? Un contexto en el cual, al menos yo he podido observar en el ámbito del mercado de capitales, advierto yo, insisto, no solo una diversidad de objetos, ¿no?, europeizados, sino también una diversidad de aproximación al objeto, que puede impactar, la pregunta, digamos, si esto tiene también un impacto en la metodología de la dogmática, ¿no? Entonces ya no solo un diverso objeto de ocupación de la dogmática, sino también una diversidad en la forma en la que la dogmática realiza su trabajo. Y lo segundo, distinto, puede ser que esté relacionado, si comparten la idea de que una de las técnicas de política criminal, ¿no?, de la instancia europea ha sido apelar a la colaboración de los ciudadanos o de algunos agentes institucionales en el combate al fenómeno que se trata en particular, ¿no?, de reprimir. De nuevo, conozco el ámbito del mercado de capitales, en el ámbito del blanqueo de capitales, el lavado de activos, también hay una forma una técnica, ¿no?, iniciativa criminal que apunta a contar con la colaboración de los agentes, de la sociedad civil, ¿no?, y identifica ciertos agentes institucionales del orden privado, ¿no?, llamados a colaborar en el combate a la política. Si eso es una nota excepcional de algunos contextos como los que yo he citado, o lo aprecian ustedes como una nota característica del fenómeno de europeización. Solo por... No sé si el profesor Fernando. La primera parte podría hacerme cargo, o por lo menos una alteración. Yo creo que indudablemente la influencia del mundo anglosajón es evidente. Por de pronto creo que un punto central en este sentido y que ha marcado un camino, por ejemplo, el tema que hoy día hay en Europa, prácticamente todos los países europeos tienen el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, yo creo que eso es un camino que ya se venía transitando desde hace tiempo. Si uno revisa diversas instituciones desde ya del 2000, por ejemplo, o incluso antes, yo me atrevería a decir que ya en la década del 90 ya se planteaba, por ejemplo, y sobre todo por la influencia esencialmente del mundo anglosajón, de la necesidad de introducir disposiciones acerca de la necesidad de establecer normas penales en tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. En un principio, por ejemplo, se marcaba una clara objeción al respecto. Yo recuerdo, particularmente en España, se establecía, incluso el profesor Silva Sánchez tiene artículos, después ya no reniega en escritura, de acuerdo a haberlo leído, donde él se mostraba absolutamente contrario a aquello y que bastaba establecer disposiciones respecto a las personas legales y bastaban sobre esta materia y era suficiente la norma administrativa, sanción administrativa respecto a las personas jurídicas. En Alemania sucede lo mismo, probablemente en Italia también al principio de los 90, fundamentalmente fines. De alguna manera, entonces, quizá el camino hoy día es hacia una evidente influencia del mundo anglosajón. Y estoy pensando en un tema, a raíz de la pregunta de Fernando,
que quizás donde creo que se extraña algo en Europa todavía y que quizás se puede ir camino hacia aquello y también por quizás el mundo anglosajón pudiera aportar algo, a lo mejor, no lo sé. Sobre quizás una de las deficiencias que hoy día se observa respecto del principio de legalidad que hacemos referencia, podría perfeccionarse o podría de alguna manera limitarse ciertas actuaciones en este ámbito de Europa, se establecen equivalentes como pueden ser, por ejemplo, un rol que podría cumplir un tribunal constitucional europeo, o el rol de lo que son de alguna manera perfeccionar los precedentes en el common law, por ejemplo. Es decir, creo que en ese sentido quizás a lo mejor se puede ir transitando hacia esto. ¿Por qué razón lo digo? Porque hoy día, como habíamos dicho, bueno, se dictan normas de carácter europeo, los estados están obligados, pero por otro lado tenemos que hay una suerte de decisiones heterogéneas, por cuanto se deja igualmente entregado a los tribunales nacionales las decisiones. Quizás una instancia como para poder, a nivel europeo, como para poder recoger el respeto a ciertas garantías, podría provenir de establecer una institución a nivel europeo como puede ser un tribunal constitucional. Estoy pensando al respecto, así podría ser un tema. El otro tema que quizás, bueno, pensando también de que pueden haber discusiones al respecto a nivel europeo y en el cual la institución del common law podría venir, por ejemplo, podría ser en materia de autoría y participación, por ejemplo, quizás discutir en esta materia en el cual el mundo anglosajón podría aportar. En materia de imputación subjetiva también podría eventualmente el mundo anglosajón también establecer una marcada influencia. Lo es, por ejemplo, si uno lo piensa a nivel internacional, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal internacional, el mundo anglosajón tiene una clara influencia, que uno lo puede apreciar en el Estatuto de Roma, por ejemplo, y creo que en el ámbito europeo también puede acontecer aquello. Es decir, si me pregunta si tiene un rol, creo que indudablemente lo tiene. Si lo va a tener en el futuro el mundo anglosajón, creo que lo va a seguir teniendo y de manera importante en este sentido. Eso fundamentalmente. Sí, si puedo añadir algo. Por supuesto, el sector que tú has trabajado en tu etapa italiana, la tesis, y que ahora está al centro de la atención del legislador europeo, los abusos de mercados, es ejemplo eclatante de la anglosajización del derecho penal, esta europeización del derecho penal, específicamente el derecho penal económico y financiero, es de una marca muy fuerte anglosajón, efectivamente. Son estos preceptos, el tema de abuso de información privilegiada y sobre todo de manipulación del mercado, es claramente de corte anglosajón. El mismo estilo, la técnica de tipificación, muy anglosajón. Y también con esta peculiar forma de participación de los, por un lado, de las autoridades de vigilancia, pero también de los mismos operadores económicos, ¿no? Que contribuyen a través de todo un mecanismo muy interesante que no podemos profundizar, pero a la formación del precepto penal, ¿no? Que no es un precepto clásicamente normativizado a nivel legal, sino más bien algo que se viene concretizando a través de la praxis y a través de un circuito en el cual participan el juez, participan las agencias de vigilancia administrativa, de supervisión de los mercados y los mismos operadores del mercado. Efectivamente un modelo nuevo de intervención penal. Ahora, como sabes, en Europa hay una propuesta de reglamento que se ocupa de las sanciones administrativas y una nueva propuesta de directiva penal que
se ocupa de la armonización de los preceptos de las sanciones penales en el sector de los abusos de mercado. Mi opinión, en una perspectiva histórica, diría que este es el sector quizá más armonizado de todo el derecho penal económico europeo, esto de los abusos de mercado. El sector más joven, más nuevo, que se ha creado en pocos años de una forma rapidísima, nuevos eurodelitos de abuso de información privilegiada y de manipulación del mercado, donde el nivel de armonización de los preceptos es muy alto, muy alto. Efectivamente, ya estamos a un nivel de integración de los preceptos penales quizá más alta de la misma integración de los mercados. Por otro lado, pero, esto es el otro aspecto de contraste, lo que no está absolutamente nada armonizada, más bien son muy disarmónicas, son las sanciones. Las sanciones en tema de abusos de mercado se han ido divaricando enormemente. Hay sanciones, puedes encontrar en los ordenamientos europeos, sanciones diferentísimas, sanciones pecuniarias, sanciones privativas de libertad, sanciones interdictivas, sanciones a la persona física, a la persona jurídica, y con diferencias enormes. En algún caso, sanciones, en algunos países, sanciones detentivas muy blandas, y en otros países sanciones de 10 o 15 años de pena privativa de libertad para el mismo tipo penal. Esto creo que es efectivamente el sector donde a nivel europeo hay que trabajar más dentro de la armonización de las sanciones, pero es el más difícil de todo. Más difícil de todo porque en un continente donde pretendemos tener una cultura penal común, efectivamente la política sancionadora y la misma percepción de las sanciones por parte de los ciudadanos europeos es extremadamente diferente de país a país. Lo que es una sanción privativa de libertad en los países escandinavos es algo enormemente diferente de lo que hay en los países mediterráneos. Si vais a mirar la diferencia de los marcos penales es enorme, y eso creo que es donde la Unión Europea en los próximos años tendrá que trabajar más para llegar a un nivel aceptable de armonización de las sanciones penales en este sector y en nosotros. Bueno, siguiendo con el... disculpe, ¿hay otra pregunta? El profesor Hernández, por favor. Sí, es que mi pregunta tenía que ver precisamente con el tema de las sanciones. Si uno piensa en el tema, en el escándalo griego del maíz, el problema era que sí había sanciones, pero que no eran serias, que eran un escándalo, eran inaceptables. Entonces se instaló esta exigencia que luego se incorporó jurisprudencial y luego normativa, de que tuvieran que ser eficaces, disuasivas, y no recuerdo cuál era el tercer adjetivo. Que no significaba derecho penal, pero por lo menos se entendía que si era derecho penal, era suficientemente disuasivo, eficaz y todo. Pero ahora uno lleva al otro, precisamente este problema. Sanciones penales pueden ser muy distintas y precisamente si se dice que hay que avanzar en armonizar, mi pregunta sería por cuáles pueden ser los mecanismos jurídicos para eso. Es decir, con fórmulas relativamente vagas como esas, probablemente no se avanza mucho porque efectivamente en Escandinavia es una cosa, ¿cierto? Y en el Mediterráneo una totalmente distinta. Entonces la pregunta es, yo no sé si a través de los reglamentos, que si mal no recuerdo los reglamentos tienen aplicación directa, pudiera ser que ese carácter más laxo que tienen las directivas pudiera ser de algún modo
restringido a través de reglamentos que establecieran directamente ciertos rangos de pena que fueran obligatorios para los distintos países. O sea, tengo dudas de cuáles podrían ser las técnicas legítimas desde la perspectiva del derecho europeo para lograr una aproximación, una armonización en relación a penas concretas. Y la otra pregunta era muy al pasar al Bibifofa en el sector. Si entendí bien, eso es muy interesante, de que eventualmente la discusión a través de Europa puede ser más racional que una discusión nacional. Pero lo curioso, y esa es mi pregunta, es que si allí, si básicamente son los gobiernos los que llevan un poco las iniciativas hacia Europa, y muchas veces el populismo está en los gobiernos, ¿qué es lo que pasa a nivel europeo que de algún modo controla ese populismo? Y me parece interesante porque yo intuyo que tal vez tiene que ver con una cierta burocracia o con una inteligencia técnica a nivel europeo que sirve de freno, sirve de control, o pasa por pura casualidad. O sea, me interesaría saber si es que hay algo que explique ese proceso, ese atemperamiento del populismo, curiosamente, a nivel europeo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Es más que la pregunta, complejo de cuestiones, sí que nos llevaría mucho tiempo, pero intento decir un par de cositas rápidas. Sí, yo creo que efectivamente el nivel de la europeización del derecho penal, sobre todo el derecho penal económico, pero no solo el derecho penal económico, es una ocasión para racionalizar la política criminal, puede serlo, y si comparo lo que ha pasado en Italia, precisamente en el sector del derecho penal económico, en las últimas décadas, donde se han alternado movimientos radicalmente diferentes, a veces de descriminalización abierta de sectores del derecho penal económico, como lo que ha pasado con el tema de la falsificación de los balances, la reforma de los delitos societarios, que ha eliminado prácticamente la intervención penal en un sector muy importante para el buen funcionamiento de una actividad económica en un mercado europeo. Y por otro lado, se han introducido a pocos años de distancia en Italia sanciones elevatísimas contra los abusos de mercado, 12 años de pena privativa de libertad para manipulación del mercado. Luego que se aplica o no se aplica, pero la contraste radical. Así que para mí en la política criminal italiana en materia económica en los últimos años es efectivamente una política criminal absolutamente irracional, que se ha ido por un lado con excesos en un lado y en el otro, y con una clara característica de fuerte populismo, efectivamente. En este sentido, creo que el nivel institucional europeo pone remedio a estas tendencias. Se puede encontrar una forma de compensación de las tendencias populistas muy fuertes a nivel nacional. Se puede encontrar algo más de racionalización, sobre todo porque a nivel europeo muy fuerte la exigencia de coherencia entre los distintos instrumentos de armonización, la exigencia de respetar también la coherencia entre las iniciativas europeas y los ordenamientos nacionales, que ya son muy distintos, y esto comporta un trabajo que, si se toma en serio, efectivamente puede evitar los riesgos de una política criminal arbitraria a nivel nacional, como se ha visto, por ejemplo,
en mi país y no solo en mi país en los últimos años. Claro que hay temas donde esta eficacia de racionalización por parte de la legislación europea es mucho más difícil. Cuando se habla de terrorismo, cuando se habla de criminalidad organizada, la influencia de la Unión Europea no ha sido precisamente en la dirección de una racionalización, porque hay casos, por ejemplo, allí las decisiones marcos en temas de terrorismo han portado a una gran expansión de la intervención penal, por supuesto. Después del 11 de septiembre, en Europa como en todo el mundo, la dirección de marcha ha sido de una expansión, adelantamiento de la protección penal y estabas hablando del tema de las sanciones. La política criminal de los últimos años, la armonización de las sanciones ha sido un poco, ha ido según dos instrumentos. Uno era la fórmula muy genérica de las sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias. Esto, por ejemplo, se ha adoptado en la directiva sobre los abusos de mercado, que se ha producido una divaricación enorme. 12 años en Italia, 15 días en Bélgica, por ejemplo, de ese estilo. Otros instrumentos, como por ejemplo en materia de terrorismo, donde se quería una respuesta fuerte, ¿no?, de los ordenamientos nacionales, se ha establecido un mínimo de pena máxima. En el Strafrahmen, en el marco penal, ¿no?, se ha dicho una pena máxima que sea por lo menos de X años. Por ejemplo, se estableció en esta decisión marco por la lucha al terrorismo, por algunas conductas de ayuda, financiación, asociaciones terroristas, etc., una pena máxima que era de 15 años, si me acuerdo. Una pena máxima que podía ir bien en ordenamientos como el español o el italiano, que tienen pena muy alta, que la privativa de libertad muy elevada, que pero ha puesto bajo presión muy fuerte a países como Suecia, Finlandia, que tenían penas mucho más bajas. En Finlandia, si me recuerda, la pena máxima de 12 años, es un disparate pensar a 15 años para conductas no de atentado terrorista, sino mucho más adelantadas, con una protección penal mucho más adelantada. Así que para el futuro el tema está abierto, ¿no? Hay que pensar a instrumentos de armonización sancionadoras que sean compatibles con la situación actual de los Estados miembros, que sean realísticos, que no sean fruto de políticas criminal populistas, endurecimiento a toda costa de las respuestas penales, etc. Pero todavía tenemos mucho que trabajar. La situación en Europa no es nada fácil en este momento, en este sector. Sí, simplemente para complementar el tema de las sanciones, porque había citado yo la directiva esta del Parlamento de lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, que es una directiva del Parlamento de diciembre de 2011, por lo cual estamos hablando dentro del contexto de lo que hoy ha tratado Lisboa, y acá tenemos un ejemplo claro de cómo se registra, y en el artículo 5 dice, por ejemplo, infracciones relacionadas con la pornografía infantil. Voy a leer una norma para que ustedes vean cómo se legisla. Dice: el acceso a sabiendas a pornografía infantil por medio de las tecnologías de la información y la comunicación se castigará, dice, con penas privativas de libertad de una duración máxima de al menos un año. Entonces establece un parámetro acá de cómo diría, y luego una serie de conductas. Entonces dice penas privativas de libertad de determinada cantidad de tiempo. Entonces, y esto como directiva y la naturaleza que tiene, que los estados tienen que recogerla en su ordenamiento. Entonces ya claramente los estados, o sea, aquí ya no hay pudor alguno, lo dicen claramente cómo se tiene que
legislar y qué sanciones o como antes que al menos decían de cada estado, de alguna manera proporcional, disuasiva, aquí no, ya esto es lo que tienen que hacer ustedes a este respecto. Entonces un poco va con lo que decía, contaba Héctor, creo que aquí hay una directiva concreta y cómo se legisla en materia penal a nivel europeo. Ahora sí continuamos con el programa. Va a hablar primero. Le agradecería. Sí, muy breve. Muchas gracias. Sí, algo muy breve a propósito un poco de este último tema de la armonización de las sanciones. Yo tengo la impresión que se ha planteado más bien como un déficit, que no exista una cierta armonización, y se ocurre ahora que uno puede de alguna forma convertir esa idea en un esquema probablemente preventivo, que incluso recojo esta directriz de que las sanciones sean disuasorias. Probablemente tiene mucho sentido de que por lo pronto no sean iguales, e incluso existe una suerte de desequilibrio. La medida en que, por supuesto, la prevención, digamos así, probablemente incide de modo bastante relevante la cultura especial del país de que se trate, la situación geográfica, en fin, una serie de factores. O sea, probablemente un sistema preventivo sea bueno que no exista, bueno, por supuesto una igualdad, pero no una suerte de armonización, sino que por el contrario. Sobre la base, por supuesto, y esto puede ser bastante discutido, que entendemos que el legislador de cada país es opcional, que podemos poner en duda, pero al menos como idea puramente teórica, probablemente sea bueno que no exista una suerte de armonización. ¿Quiere decir algo por arriba? No, muy bien, concreto. Bueno, justamente estamos de acuerdo que los estados debe siempre haber un espacio en que los parlamentos nacionales o frente a estas normas puedan de alguna manera recoger lo que son las realidades culturales de un estado, porque no es lo mismo lo que puede ser en una realidad escandinava que lo que puede ser una realidad mediterránea del sur. Pero justamente el problema quizás que aquí lo que se observa es que justamente que cada vez Europa tiene más poder de algún modo en este contexto. Y claro, lo que antes de alguna manera dejaba ciertos márgenes de discrecionalidad, hoy día ya Europa adquiere más poder en este sentido. Entonces, justamente una de las discusiones es hasta dónde. Por eso planteaba que quizás los déficits que se pueden presentar desde el punto de vista del principio de legalidad, se podría quizás plantear una suerte de quizás Tribunal Constitucional Europeo, no lo sé, todavía no es como una posibilidad en este contexto, pero de alguna manera como para poder recoger lo que pueden ser el respeto a ciertas garantías fundamentales como es el principio de legalidad y evitar con ello que un legislador europeo pudiera generar una suerte de expansión o excesivo punitivismo respecto a determinados comportamientos. Entonces con eso quizás se podría, pero los riesgos que se podrían ver en ese sentido creo que son menores, que las realidades culturales en Europa son ciertas. No sé si Ya, creo que de haber dicho anteriormente, sí, la idea fascinante de un tribunal constitucional europeo, no creo que sí se pueda hacer algo que se pueda plantear hoy, pero en alguna forma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene algunas funciones que pertenecen tradicionalmente a los tribunales constitucionales, y también hay que considerar la presencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tema de protección de derechos fundamentales. Es una nueva perspectiva institucional en la cual se puede ir en esa dirección. Sí. Bueno, ahora sí. Va a exponer el profesor Juan Ignacio Rosas, luego Iván Salvador, y de ahí se abrirá una segunda y última ronda de preguntas. El profesor Juan Ignacio Rosas es magíster de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra, actualmente candidato a doctor en la Universidad Autónoma de Madrid, y se desempeña como profesor de Derecho Penal en esta casa de estudio y director de investigaciones del Centro de Estudios Penales y Penitenciarios.